Uno de los errores más comunes que cometen la mayoría de traders es que al momento de abrir los gráficos y meter sus operaciones, creen que una sola estrategia es suficiente para ser rentable, que solamente la estrategia, olvidándose de todo lo demás que vemos en el gráfico. Es por eso que terminas perdiendo la mayoría del tiempo. En este video te voy a explicar el momento exacto en el que debes de operar y cuándo es que directamente no deberías de hacerlo. Así que presta atención. Para tener una buena operación, debemos de entender que debemos de seguir algunas reglas fundamentales para que nuestro gráfico y nuestra operación pueda avanzar con mayor profundidad. Y una de las reglas más importantes y de las principales es que nuestro gráfico tenga el volumen adecuado para tener una buena operación. ¿Y a qué me refiero con el volumen adecuado? En otros de los videos te explicaba la diferencia entre un buen mercado y un mal mercado. ¿Y cuál es esta diferencia? Muy sencillo. Un buen mercado, o algo que tú vas a identificar como un mercado regular, es aquel en el cual sus movimientos llegan de un lugar al otro con gran facilidad, que directamente todos los movimientos que estás viendo en tu gráfico son fáciles de identificar a la vista, tanto en un mercado lateral, una tendencia alcista, una tendencia bajista, tanto los impulsos y los retrocesos son bastante claros. Esto es un mercado que tiene un buen volumen. Por tal motivo, operar este tipo de mercados se vuelve bastante sencillo, porque recuerda que muchas de nuestras operaciones dependen de lo que nuestro gráfico ya ha hecho previamente. Si nosotros podemos determinar que nuestro gráfico se está moviendo con buen volumen y con rapidez, entonces ya sabemos en su mayoría el tipo de operación que nosotros vamos a esperar. Muchos de los errores de los traders recaen en que están metiendo sus operaciones y están utilizando sus estrategias en mercados irregulares o en mercados con mal volumen. Un mercado con mal volumen es aquel que se mueve de forma direccionada, que las velas tienen un volumen pequeñito y que tarda muchísimo tiempo en llegar de un lugar al otro. A esto es a lo que nosotros podemos llamar un mercado ambiguo. Y cualquier operación que tú metas en un mercado ambiguo es muy probable que sea una operación negativa, porque el gráfico tarda mucho en llegar de un lugar al otro. Puede avanzar durante 10 minutos y después regresa lo mismo que ya había avanzado, e identificar tus movimientos puede llegar a ser bastante confuso. Así que el primer paso para tener un buen análisis y una buena operación es verificar que el mercado tenga movimientos claros, que sin importar cuál sea el activo que vayas a operar, sin importar que hagas forex, binarias, futuros o criptomonedas, el mercado tenga buenos movimientos y que sean movimientos claros. Esta es la diferencia también entre un mercado regular y un mercado irregular. Esto que tenemos aquí es un mercado regular. Podemos ver que los movimientos son bastante claros. ¿Cómo sería un mercado irregular? Bueno, que los movimientos tengan extensiones, que sean movimientos que se nos complica identificar dónde están comenzando y dónde están finalizando. Entonces, la primer parte o la primera regla para tener una buena operación es verificar que tu gráfico tenga el volumen adecuado para operar. Puede ser que tenga volumen con velas de decisión, que son velas que se mueven con gran tamaño, o puede que el volumen se vea determinado con velas de volumen pequeño y mechas de gran tamaño. Cualquiera de los dos te puede funcionar, o una mezcla entre ambos. Pero si tienes un gráfico que se mueve con velas pequeñitas o con un volumen ambiguo, directamente es un mercado que no deberías de operar. Entonces, ya identificamos el mercado con el volumen correcto. Tenemos la regla número 1. La segunda regla sería identificar la estructura y el lugar en el que tenemos que operar. Todavía no llegamos al punto de la estrategia. Debes de saber que si vas a operar una tendencia alcista, o en este caso una tendencia bajista, en qué lugar de la tendencia es que debes de operar. Es decir, confirmar la zona que tienes para ya saber dónde voy a buscar mi estrategia y en qué momento voy a operar. Muchos traders cometen este error. Verifican que aquí tienen un Fibonacci y dicen: perfecto, mi gráfico ya respetó el Fibonacci. Entonces aquí, cuando vuelva a llegar al Fibonacci, es que yo voy a operar. ¿Y qué es lo que sucede? Terminan aquí metiendo las operaciones y el gráfico se viene completamente en contra. Y esto es porque, a pesar que tienes un buen volumen, no estás operando en el lugar correcto, en el lugar exacto de la tendencia. Y existen algunas reglas para identificar dónde sí operar y cuándo no hacerlo. Así que
presta atención. Recuerda que si tú quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones tanto en Forex como en opciones binarias, en la descripción de este video tienes los enlaces a las plataformas o a los brokers que yo utilizo para que te puedas abrir una cuenta y comenzar a hacer trading. Y si quieres unirte a mi academia de trading privada, este es el número de contacto al cual puedes comunicarte para recibir información de las mentorías. Y no olvides unirte a nuestro nuevo grupo de Telegram. Una vez que yo ya identifiqué que tengo el volumen correcto, debo de conocer la estructura adecuada. Aquí te las explico. Ya lo he explicado en varios videos, pero presta atención. Yo te recomendaría tomarle una captura a esto. En el caso de este gráfico, este que tenemos aquí, en una tendencia bajista, ya lo sabes, tú no puedes operar a partir de este punto. ¿Por qué? Porque todavía no confirmas que tienes una tendencia. Normalmente la regla nos dice que nosotros vamos a operar a partir del tercer retroceso para poder buscar el próximo impulso. Es decir, en su mayoría debemos de operar aquí, en el tercer retroceso, porque nosotros vimos que el gráfico ya nos hizo un fundamento. Vemos que nos ha hecho el segundo fundamento, y ya que vimos que el gráfico ha repetido un fundamento en varias ocasiones, es que entonces nosotros vamos a operar. Y siempre, sin importar cuál sea la estructura que tú estés operando, verifica que tu gráfico al menos haya respetado en una o dos ocasiones lo que tú vas a operar. Todavía no entramos al tema de estrategias. Ahora estamos en lo que debes de hacer antes de meter una estrategia, porque si tú no haces o no sigues estos pasos, entonces es muy probable que termines perdiendo la mayoría de tus operaciones. Así que fíjate muy bien, en este gráfico que tenemos aquí, yo tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso. Si yo aquí trato de buscar el impulso, es decir, yo aquí meto mi operación, es muy probable que termine perdiendo la operación, y que si yo opero aquí o trato de buscar una operación hacia abajo, termine perdiendo, porque el gráfico todavía no me confirma que tengo una tendencia. Para yo poder operar, entonces necesito que el gráfico me dé un impulso más, y en el próximo retroceso, cuando el retroceso esté finalizando, es ahí donde yo voy a operar. Una vez que ya confirmé que el gráfico respetó una vez, dos veces, entonces la tercera ocasión que mi gráfico respete, es ahí donde voy a operar. Y esto es algo que debes de hacer con todas tus operaciones y con todas las estructuras que tú estés operando. Por tal motivo, si yo aquí digo, mira, aquí voy a operar un Fibonacci, porque vi que mi gráfico ya lo hizo en una ocasión, voy a esperar ahí, mi gráfico está llegando a la zona de la Golden Zone de Fibonacci, y aquí aplico la estrategia sin verificar estos fundamentos que te acabo de comentar. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjate bien, voy a meter ahí una operación tratando de seguir una tendencia hacia la baja, y mira qué es lo que sucede. Al momento de meter la operación, el gráfico se viene totalmente en contra y termino perdiendo. Y esto es porque no has confirmado la estructura. Siempre debes de confirmar tu estructura antes para poder operar, y normalmente una estructura se confirma exactamente aquí. Presta atención, yo tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso, tengo un retroceso. Cuando este impulso sobrepasa al impulso anterior, este de aquí, es ahí donde yo confirmo que tengo una estructura. Por eso nosotros tenemos que operar aquí. Sería, primero, ahí no operamos. Segundo, tampoco operamos. Después que se presenta este rompimiento de aquí, es que entonces tú vas a operar el próximo punto. Ahora, por ejemplo, solamente tendrías que esperar que tu gráfico te dé el retroceso y ya confirmaste que tienes una tendencia. Es ahí donde tú vas a operar y vas a buscar todo el movimiento de tendencia. Entonces, súper importante, además de verificar el tema del volumen, verifica la estructura en la que te encuentras. Lo mismo en el caso de una tendencia alcista. Presta atención aquí. En una tendencia hacia arriba, fíjate bien, si apenas mi movimiento está comenzando, yo no puedo operar luego. Yo no puedo marcar aquí un Fibonacci y decir, mira, aquí voy a operar hacia arriba, porque todavía no tengo absolutamente nada. Cuando el gráfico respeta el próximo impulso, entonces comienzo a contar la estructura, comienzo a contar los puntos de cambio. A mí me enseñaron que debo de operar en el tercer punto. Entonces aquí tengo mi primer punto, ahí no puedo operar porque no tengo nada. El segundo punto no puedo operarlo porque todavía no tengo ninguna estructura confirmada. Entonces la tendencia se confirma una vez que el movimiento pasa al impulso anterior, ahí confirmo la tendencia. Ahora solamente tengo que esperar que mi gráfico regrese y es en ese punto donde yo voy a operar. Y aquí entra el tema de la estrategia. ¿Qué estrategia vas a utilizar? Te lo he explicado en muchos de los videos. La estrategia es lo de menos. Debes de entender el punto exacto en el que vas a operar. Yo aquí puedo marcarte un Fibonacci
y sin ningún tipo de problema operar aquí, en la Golden Zone de Fibonacci, mi tendencia hacia arriba. Y este sería el mismo punto de entrada, en el tercer punto. También puedo marcarte una media móvil de 35 o de 50 periodos y el punto de entrada sería exactamente el mismo. Yo podría marcarte una línea de tendencia quizá y el punto de entrada es el mismo. Puedo marcarte una extensión, lo que sea, pero siempre debes de confirmar el volumen y la estructura que vas a operar. En el caso de tendencias, siempre es en el tercer punto para tener una operación más segura. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un cambio de estructura? Si tú quieres operar, por ejemplo, un rango o una zona lateral, va a ser exactamente lo mismo. Yo no puedo operar aquí porque todavía no sé si mi gráfico lo va a respetar. Tampoco puedo operar aquí porque todavía no confirmo que tengo una zona. Normalmente debes de esperar la tercera ocasión que el gráfico llega dependiendo la estructura que tú tengas. Esta es como la operación más sencilla, la operación más fácil. Pero fíjate bien aquí, si tú quieres operar un cambio de estructura o una extensión, esta misma estructura es tu confirmación. Ojo, en el caso de una tendencia, te lo explicaba, yo necesito operar hasta el tercer retroceso para buscar el impulso de mayor profundidad. ¿Por qué? Porque no tengo confirmada ninguna zona. Tengo que esperar que mi gráfico haya respetado el movimiento en reiteradas ocasiones para yo poder operar. Muy bien. Pero si mi mercado viene de un cambio de tendencia o de un rompimiento, el mismo rompimiento es la confirmación. ¿A qué me refiero? ¿Cómo puedo saber que mi gráfico va a cambiar hacia abajo? Muy sencillo, cuando yo tengo aquí una tendencia hacia arriba, si mi gráfico rompe hacia abajo, es por eso que en un rompimiento puedes operar de inmediato. ¿Por qué? Porque el mismo rompimiento es la confirmación de tu cambio de estructura y no debes de esperarte hasta el tercer movimiento. Por eso muchos traders terminan perdiendo, porque al momento de abrir sus gráficos solamente marcan Fibonacci, medias móviles a lo loco. Dice, mira, ahí mi gráfico está respetando la media móvil, entonces aquí voy a comprar. Y no, traders, siempre que abras cualquiera de tus activos, sin importar cuál sea el modelo, cuál sea la estrategia, dedícale al menos 3 minutitos. Con 2 minutos que le dediques al activo, vas a poderte dar cuenta si tienes una buena o tienes una mala operación. Fíjate muy bien aquí. Por ejemplo, en este gráfico, el euro con la libra, temporalidad de 10 minutos. Yo para poder operar aquí, ¿qué opciones tengo? Veo que mi movimiento, este movimiento que tengo, viene de un cambio de estructura. Y primero, tengo que identificar el volumen correcto. Veo que tengo movimientos regulares, porque los movimientos son fáciles de identificar, son movimientos fáciles a la vista, entonces puedo operar este mercado. Segundo, las velas que tengo son movimientos, las velas son velas que están avanzando con buena profundidad, que están llegando de un lugar al otro con facilidad. Esto me va a garantizar una operación más sencilla, porque si el mercado está avanzando de una manera mucho más rápida y yo meto una operación aquí, entonces ya sé lo que puedo esperar en mi operación. Es muy probable que aquí mi gráfico avance con mayor profundidad. A diferencia que si yo, por ejemplo, aquí quiero operar este tipo de mercado. Fíjate bien, aquí, si yo metiera una operación aquí, ¿qué es lo que puedes ver? Las velas tienen un volumen ambiguo. Es difícil inclusive identificar de dónde a dónde tienes un movimiento. Y cualquier operación que tú metas en un gráfico de estos, no va a importar el volumen, no va a importar la estrategia, es probable que termines perdiendo. Entonces fíjate muy bien aquí, en este gráfico del euro con la libra, veo que mi movimiento viene de un cambio de estructura. Entonces ya no tengo que confirmar la zona porque ya me está dando un rompimiento y un cambio de estructura. No sé si me explico. No es lo mismo que tu mercado venga ahí, de repente abras tu gráfico y tenga una tendencia al aire. Bueno, en este caso, como no puedes determinar desde dónde viene la tendencia, entonces sí o sí vas a tener que esperar el tercer movimiento. Esto es de ley, esto es una regla en el trading. Sí o sí vas a tener que esperar aquí el tercer retroceso. Pero si tu movimiento viene de un cambio de estructura, por ejemplo, el mismo rompimiento o el mismo cambio de estructura es tu confirmación para poder operar. Entonces puedes operar de inmediato sin necesidad de esperar la confirmación, porque el mismo cambio de estructura es la confirmación que tú necesitas. Ahora puedes operar aquí un rompimiento, puedes operar alguna extensión. Yo, por ejemplo, aquí se los he explicado en otros de los videos y quiero que me digas en los comentarios a ver si supiste identificar qué es lo que hacemos en este caso. Cuando tú tienes un movimiento que ha avanzado con gran volumen, con gran profundidad, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Es ahí donde
donde entra una extensión de Fibonacci, por ejemplo, siempre del principio al final del movimiento, porque un movimiento que avanza con tanta profundidad o una extensión debe de tener su retroceso, y ahí solamente tenemos que esperar que nuestro gráfico regrese, pero ya identificamos la estructura, ya identificamos el volumen, ahora sí aplicamos la estrategia. Pero no solamente es la estrategia nada más, sino la cereza del pastel es la confirmación. ¿Y cuál es la confirmación? Muy sencillo, la forma en la que el gráfico llega al punto al que vas a operar. Ojalá pudiera decirte que el trading es tan fácil como una estrategia y ya, simplemente marco la estrategia y listo, comienzo a ganar rápidamente, pero no. Para tú tener una buena operación, debes de tener una estructura, debes de seguir un orden en lo que estás haciendo, y si una de estas reglas no se cumplen, lo ideal sería directamente no operarlo. Por ejemplo aquí, mira, presta atención. Te comentaba que la confirmación es la forma en la que el gráfico llega. Y en mi canal ya tengo un video sobre todas las confirmaciones, es decir, todas las formas en las que el gráfico puede llegar para operar. En este caso necesitaría que mi gráfico llegara con una paridad de vela para poder operar. Déjame quito el Fibonacci. También podría ser que mi gráfico llegue con un gran rechazo. Una vela que llega de esta manera y me deja una mecha de gran tamaño. Esa también es una confirmación para operar. O por último, si soy un poco temeroso y me da miedo operar, simplemente tengo que esperar que mi gráfico ya respete el punto en el que voy a operar y que me haga un retesteo. Cualquiera de estas confirmaciones las puedes complementar con cualquier estrategia que tú tengas, con soportes, resistencias, order blocks, Fibonacci, medias móviles. Puedes utilizar cualquiera de estas tres confirmaciones. Entonces fíjate muy bien aquí, yo ya sé que mi gráfico tiene buen volumen, ya sé la estrategia que voy a utilizar, tengo movimientos regulares, marco mi extensión de Fibonacci, muy bien. Marco aquí mi zona de la Golden Zone de Fibonacci, que esta es una de mis estrategias favoritas. Ahora, para yo poder operar aquí, necesito esperar a ver cómo es que el gráfico llega. Y si no llega como quiero, entonces la estrategia no va a servir de nada, porque la confirmación es la cereza del pastel. Es uno de los fundamentos más importantes. Entonces fíjate bien aquí, mi gráfico comienza a avanzar, se está acercando a la zona de la Golden Zone. Vamos a ver si nos da la confirmación que necesitamos. Debe de llegar ahí, fíjate bien, ahí está llegando con rechazos. Esta es una confirmación para saber que el gráfico está respetando la zona que vas a operar. ¿Cómo puedo saber que mi gráfico está respetando la zona? Bueno, pues simplemente aquí mi gráfico nos lo está indicando. Llega con una vela y en cuanto llega tiene rechazo. Entonces sabes que tienes una zona de reacción. Ahora solamente tienes que esperar la confirmación adecuada para tener una buena operación. Y esto tanto en Forex como en opciones binarias es exactamente lo mismo. Y una vez que el gráfico llega, comienza a avanzar con una mayor profundidad. Ya dependerá de ti dónde quieres abrir tus operaciones y quieres cerrarlas, pero es muy importante que al momento de abrir cualquier gráfico sigas estos pasos. Aquí te va el último ejemplo. Aquí, facilísimo. Veo que mi gráfico tiene velas con buen volumen. Excelente. Ahora marco mi línea de soporte y es lo mismo que te decía. Si yo voy a operar este soporte, voy a verificar que aquí mi gráfico llegó en una ocasión, aquí volvió a llegar en otra ocasión. Perfecto. Ya sé en qué sentido tengo que operar. Ya vi que mi gráfico respetó una vez, dos veces, ahora simplemente espero que llegue por tercera ocasión y es aquí donde voy a operar utilizando alguna estrategia. Puede ser con confirmación de paridades de vela, con velas de rechazo o con retesteos. En el caso de paridades, necesitaría que una vela de volumen llegue con exactitud a la línea para poder operar en este punto. Puedo buscar una vela de rechazo también, pero lo ideal es que siempre operes algo que tu gráfico ya hizo previamente. Fíjate bien aquí, mi gráfico ya me dio una paridad, aquí ya me dio una paridad. Entonces simplemente voy a buscar lo mismo que me está diciendo mi gráfico. ¿Y qué pasa si mi gráfico no llega como yo quiero? Bueno, aprende a retirarte. Aprende en qué momento decir aquí no me conviene y mejor busco una mejor oportunidad. Recuerda que el buen trader no es aquel que sabe siempre dónde operar, sino aquel que sabe cuándo no hacerlo y en qué momento retirarse. Es mucho mejor pensar bien tus operaciones y ganarlas bien a terminar ganando operaciones por suerte. Así que traders, no olvides dejar tu like, dime en los comentarios qué próximo video te gustaría que hagamos y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Asegúrate de darle click y nos vemos en la próxima, traders.